buena tarde. La Academia de Contratación Pública de México les agradece el favor de su atención y queremos compartir en esta ocasión con quienes nos escuchan un tema que sin lugar a dudas se ve reflejado en la ejecución de las obras y es la mano de obra. Las implicaciones que esto tiene, los alcances, serán los cuestionamientos que se formulen a nuestro invitado y que queremos compartir con ustedes. Doctor, ¿nos podría decir qué debemos entender cuando se habla de suministro de mano de obra? ¿A qué se refiere? En obra pública en obra pública y privada hay tres elementos que, como ya lo hemos comentado, que predominan para la ejecución de una obra. Son la mano de obra, el material y el equipo, que puede ser de instalación permanente o el equipo de construcción. Y ahí ya lo explicaremos en su momento. Este es uno de los insumos primordiales de la obra pública, la mano de obra. Ese es. Y cuando yo hago suministro es cómo voy a suministrar la mano de obra. O sea, cómo voy a administrar el personal de mano de obra como parte del costo directo durante el desarrollo. Sí, o sea, todo el personal que voy a hacer, ¿quiénes van a hacer? Es la parte de construcción. En esencia es el recurso humano que voy a suministrar para hacer la obra. ¿Existe algún programa de suministro de mano de obra? Debe de haber. En obra pública se exige. Recuerde que en su momento cuando hablábamos de plazos y programaciones, todo es una concatenación. El programa general tiene partes principales, que es la mano de obra. Entonces, ¿cómo me vas a suministrar? Para yo ver que tu programa es coherente, ¿cómo me vas a suministrar el personal? No, o sea, no me puedes suministrar herreros o carpinteros cuando estoy en una etapa de cimentación. No sé si me explico. O sea, a ver, ¿para qué voy a usar un herrero? No sé, obviamente dependiendo de la obra, ¿no? Pero, a ver, un ebanista, ¿para qué lo voy a usar en la etapa de cimentación o de edificación? Cuando eso ya entra al final. O sea, usted cuando analiza una propuesta, es eso lo que ve, la congruencia de los programas. A ver, ¿qué hace un ebanista en la cimentación? ¿O qué hace un herrero en la cimentación? ¿O un pailero qué hace en la cimentación? No sé, ¿qué va a encontrar? A lo mejor albañiles, ayudantes, ay sí, ¿no? En ese sentido está. Es el suministro de material y tiene que haber un programa que debe ser acorde y sincrónico, o sea, que lleve la misma relación de tiempos y acorde con la actividad. ¿Cómo es que se integra un tabulador? Bueno, el tabulador es como se refleja, ¿no? Se refleja la mano de obra. ¿Y el tabulador cómo se integra? Pues ya depende la práctica, ¿no? El tabulador tiene que tener el personal, la categoría, o sea, ¿qué es? Un ayudante general, un oficial, un albañil, ya lo hemos comentado. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el costo? Porque eso es necesario para yo hacer mi programa. Porque eso me va a dar la erogación que yo voy a tener mes a mes. Y yo tengo que tener perfectamente determinado cuánto me va a salir al mes con base en las plantillas que tú me estás poniendo, ¿no? O bien y el tabulador es una parte integrante de la plantilla y del programa. O sea, yo sé qué voy a poner, qué plantillas poner. A ver, una cuadrilla de albañil, estructurista o albañil carpintero para hacer cimentación. Ah, ok. ¿Cómo me va a dar? Pongo. La cuadrilla refleja un oficial y 2 ayudantes. Ah, ok. Y entonces, ¿cuánto gana el oficial? ¿Cuánto gana la persona? Y digo, este es su costo. ¿Y en qué tiempo está distribuido? Y recuerde que hablábamos de homologaciones. El nombre que tiene en la empresa puede ser distinto. Es importante tener la homologación desde el principio para así trabajar y hacerlo cuadrar con mis nóminas de empresa.
¿Cómo es que se maneja el tema de la situación laboral y social con este recurso humano? Ok. Mira, regularmente es como todo, esto es una prestación normal, igualita, ¿no? O sea, aquí lo que se calcula son los factores de salario real, que incluye el factor de laboral, todas las prestaciones, con todas las prestaciones sociales que derivan de la ley del seguro, y se saca el factor de salario real. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la persona, mi costo directo, o sea, cuánto me sale, más todo lo que es prestaciones, cuando 40, 42% adicional, y entonces yo ya saco mi costo. ¿Sí? Pero todas las prestaciones, la seguridad social, cesantía, invalidez, días laborados, vacaciones, todo debe de estar integrado. Y hay fórmulas y programitas donde usted ya agarra el tabulador y automáticamente se lo calcula. Obviamente hay que cuidar, por ejemplo, dice, y el administrador que pues aquí maneja mal el seguro social y el factor de riesgo en construcción, el índice de riesgo se lo elevan y paga una millonada nomás por ese concepto, por el factor de riesgo. Y en construcción es obvio, un accidente exponencialmente le sube las tarifas y los salarios. Claro, es entendible. Otra de las expresiones que comúnmente escuchamos es mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Qué debemos entender cuando escuchamos esto? Es que muchas veces hay, la mano de obra directa es la que se refiere a personal obrero y la mano de obra indirecta es el que se refiere al personal técnico. ¿Sí? O sea, están dentro de la obra, pero el técnico, el mano de obra directa, el albañil, el operador de máquina, el ayudante general, el eléctrico, todo eso. Y sus supervisores o sus jefes puede ser mano de obra indirecta. Incluso viene la regla, ¿hasta dónde se considera mano de obra directa? Dice, hasta el cabo. Recuerda que en una ocasión hablamos del cabo, pues es el maestro. Hasta ahí es mano de obra directa, me lo consideras hasta ahí. Después de ahí, su jefe, el coordinador, el que ya hace trabajos técnicos, dibujantes, todo eso es mano de obra indirecta y que opera dentro del desarrollo. El personal que principalmente está en caseta es el mano de obra indirecta. Oye, podemos entrar dibujantes, diseñadores, coordinadores, jefes de grupo, todos esos. ¿Sí? Los que ven la camionetita dando órdenes, diciendo, oye, súbele para acá, muévele para acá, y trae al maestro y a su cuadrilla, en fin, ese son el personal indirecto. Otra interrogante es qué debemos entender cuando hablamos de rendimiento de mano de obra. Un rendimiento es la capacidad de trabajo que hace una persona, ¿no? O sea, ¿cuánto rinde? Bueno, ese es el término en obra pública que se dice. Y regularmente a través de determinados algoritmos o fórmulas matemáticas se saca su rendimiento. ¿Cuánto me rinde una cuadrilla de albañil con su oficial y 2 ayudantes? Pues al día me rinde 7 metros cuadrados de bardas, elaborando bardas. Ok, necesito 700 metros cuadrados. Pues, ¿qué hago? ¿Meto más cuadrillas o en qué tiempo cuesta? ¿Sí me explicó? Yo sé que si una cuadrilla me hace 7 al día, pues necesito 100 días, pero si meto 2, 350, y si meto 3, bueno, depende. Y es la capacidad que hace. No, pero pues son flojos, porque no todos trabajan igual. No, pues entonces ya empieza a ver. No, pero estos son más flojitos, estos son de segunda. Entonces, no, pues estos en vez de hacer 7 hacen 5. Entonces, es la capacidad con la que mide su capacidad de desarrollo durante una jornada. Ese es el rendimiento. Y hay fórmulas que me dicen, tienen un rendimiento de 1, de 2, de 3, lo establece. Pero más o menos así es. ¿Qué capacidad de trabajo me elabora desarrollando cimbras? Ok.
o trabajando en soldaduras, ¿cuántas soldaduras me hace? ¿No? O sea, ¿de qué tipo? ¿De qué características? Este es bueno, pues bueno. Por eso la ingeniería, pues algunos ingenieros dicen que es la profesión más difícil, pues porque la más difícil y la más auditada, porque todo lo mides. A ver, si hace, ¿cómo se llama? Determinados nudos, a ver cómo lo mides. Lo tienes que medir para compararlo y a ver cómo sale, porque si no, entonces, ¿cómo lo mides? Qué interesante. Es la capacidad del trabajo. Por eso, cuando usted hace una evaluación de propuestas, hace su cuadro frío y dice, ¡ay, caray! Y muchas veces dice, oye, esta cuadrilla de un albañil con un trabajador hace 15 o 20 metros cuadrados de barda, nah, pues es Superman. Entonces de ahí empieza a entender la incongruencia que hay en la ejecución. ¿Sí me explicó? Es la capacidad que tiene la cuadrilla o el trabajador. Esos son rendimientos. Hace unos momentos nos mencionaba también un término, el factor de salario real. ¿Qué es esto? Es la equivalente que representa el porcentaje adicional que va a pagar por todas las prestaciones laborales y sociales. ¿Sí? Entonces, es un porcentaje, pero para ponerlo en factor lo multiplica por 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted si tiene 100 pesos que se le paga a usted por su trabajo al día, multiplíquelo por su factor, 1.42, ¿cuánto sería? 142 pesos. El factor de salario real es la equivalencia de sus prestaciones laborales y sociales. ¿Cómo es que se pagarían o se pagan las horas extras en mano de obra? De un contrato privado, pues así, a ver, yo trabajo más, tú me pagas más. Digamos que ahí es conforme a la ley del trabajo local o federal. Así lo que sabemos, 3 horas, 9 horas, así normalito, ¿no? En obra pública hay unas reglas particulares que reconocen la jornada extraordinaria. Es en esencia lo mismo, pero le ponen obviamente pues, el mismo límite. El problema es cuando ya lo pasa un tabulador y que lo permitan, y solo lo permiten en determinadas circunstancias, no siempre. Muchas gracias. Volvemos a nuestra pregunta inicial, que es el administrador del contrato de obra, porque es importante que el administrador conozca de la mano de obra y de la forma, en los comentarios que hasta aquí hemos plasmado. Pues porque es uno de los insumos más relevantes, bueno, no eran los más relevantes, pero es un insumo que tiene que tener un control específico de tabuladores, de nóminas, de homologaciones, y tiene que saber cómo se suministra. ¿Sí? Hay que ver los rendimientos, si están dando los rendimientos, si están cumpliendo los programas. Si yo no tengo control sobre eso, imagínense qué lío, ¿no? Y luego muchas veces nos encontramos que la falta de rendimiento no avanza la obra. Ahí están, pero no avanzan, pues ¿qué hacen? Y hay que conocer los ciclos de vida de la obra. Hay veces que hay etapas en obra que trabajan y no avanza, ¿no? Por ejemplo, si usted hace cimentaciones, pues ve que pasan los meses y no avanza, y de repente hace la edificación y ¡rum!, vuelan. O sea, hay que conocer los ciclos de vida de la obra, ¿me explico? Para entender todo eso y obviamente el administrador pues, tiene que tener ese control de uno de los insumos más relevantes que tiene la obra pública. Sí, nos quedó claro. Muchas gracias. Con esa interrogante cerramos este pequeño programa. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o comentario a través de las redes sociales de la Academia de Contratación Pública de México, ACE. Les damos las gracias por habernos escuchado.